tardes para todos, todas y todes. Es un honor darles la bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores, casa grande de la educación, casa grande también de la memoria, de la rebeldía y de tantas cosas que nos hacen ser una universidad que sigue construyendo y que le sigue apostando a la formación de maestros y maestras. En el marco de esta bienvenida les proponemos una reflexión en torno al centenario del natalicio del sentipensante por excelencia que es Orlando Falsborda, y es también coincidencia que este panel se realice en el marco del natalicio del padre Camilo Torres Restrepo, que, como diría Orlando en uno de los discursos sobre la IAP, es semilla de la investigación, acción participativa. Recibir un nuevo semestre en torno a esta charla es reafirmar que la pedagógica sigue siendo un lugar de pensamiento crítico, de memoria y de compromiso con la justicia social. Falsborda nos deja no solo una metodología de investigación, sino una apuesta ética y política. El conocimiento debe construirse con las comunidades y no que solo sea extraído de ellas. Su propuesta de acción, de investigación, acción participativa, sigue siendo un faro para quienes creemos que la educación debe ser un acto transformador y en la memoria como una herramienta de justicia social. En la Universidad Pedagógica Nacional, marcada por su historia de resistencia, recogemos esas enseñanzas del maestro Falsborda y las ponemos en práctica, entendiendo nuestro rol como maestros y maestras y entendiendo que ese rol no es un rol neutral, sino que está profundamente comprometido con las luchas del pueblo. Para esta conversación del día de hoy tenemos el privilegio de contar con tres invitadas que encarnan la esencia de Falsborda. La profe Patricia Brión Cruz, maestra de la licenciatura en Educación Comunitaria y maestra comprometida con la formación en los derechos humanos y el compromiso social. El profe Jimmy Forero, maestro de la licenciatura en Educación Comunitaria, cuya experiencia en investigación en derechos humanos y movimientos sociales nos apaña a invitarle a este panel, y Vanessa Salazar, estudiante de la licenciatura en Educación Comunitaria y quien hace parte del colectivo pedagógico de la Ruta a la Memoria. Y quien les habla, Dylan Bocanegra, del colectivo pedagógico de la Ruta a la Memoria. Agradecemos su presencia y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, quienes en sus sentipensares se reúnen en torno al sentipensar de Orlando Falsborda y al sentipensar de la Universidad Pedagógica Nacional. No siendo más, demos paso al diálogo. Tenemos dos preguntas, ya que el espacio no es tampoco tan amplio, y el primero es, o lo que primero nos invita a la conversación es cómo el legado de Orlando Falsborda y el legado de la investigación acción participativa siguen transformando la educación, la memoria histórica y las ciencias sociales en Colombia al día de hoy. Vamos a tener entre 4 a 5 minutos por respuesta. Cuando vayamos en los 4 minutos yo les aleteo para que vayamos cerrando nuestras ideas. Entonces quiero darle la palabra a la profe Patricia. ¿Dónde está comunitaria? Eso. Bueno, para mí es muy satisfactorio estar hoy, ser una de las impulsoras de la jornada de Falsborda aquí en la Pedagógica y en el Comité Nacional. Son muchos los legados que nos dejó el maestro Orlando Falsborda. Voy a intentar sintetizarlas porque pues el espacio es bastante corto. Y quisiera pues también comentarles, no sé si en este punto Dylan me puede regalar 2 minuticos más para poder contar también lo del centenario, de cómo se lo está pensando la pedagógica y cómo lo estamos pensando a nivel nacional para que participen, ¿sí? Para que de todas esas actividades. El legado del maestro en las ciencias sociales, pues nada menos ni nada más que desde la sociología rural impulsa la Facultad de Sociología junto con Camilo Torres Restrepo, del cual
también el próximo año estaremos haciendo la conmemoración del centenario. Camilo y Falborda impulsan la sociología, pero inicialmente una sociología que está marcada por el funcionalismo y empiezan a hacer un giro a una mirada crítica. Camilo siempre tuvo la mirada crítica, subvertora, y cuando hablo de lo subvertora es una postura ética, política, de la cual ellos nos están planteando. Falborda hace todo el marco teórico, digamos, pero Camilo tiene la relación con la gente, Camilo tiene la relación con los estudiantes, Camilo hace el trabajo en Tunjuelito. No obstante, ambos, hay una fusión, digamos, en las propuestas que es, por un lado, lo pedagógico, por el otro lado, lo político, porque tiene que ver con lo organizativo y lo investigativo. Entonces, Falborda, junto con Camilo Torres Restrepo, nada menos ni nada más que impulsa lo que son las juntas de acción comunal, las JAC, ¿sí? El tema del organizativo es una constante permanente en el pensamiento de Orlando Falborda. El tema de los sujetos que tradicionalmente no son visibilizados, lo que nosotros se habla desde la filosofía dusseliana, esos sujetos alternos oprimidos. Y esos sujetos alternos oprimidos que se visibilizan, en especial los campesinos, pero también los grupos étnicos, todo el cuestionamiento que tiene que ver con esas relaciones de poder. Entonces, no solamente fundó la Facultad de Sociología, sino que construyen una sociología crítica, que es muy importante. Entonces, por un lado, por eso cuando uno habla de Fals, uno tiene que marcar unas obras que son hito, que también nos dan como la mirada de cómo se va transformando también ese pensamiento cada vez más radical, cada vez más cuestionante del establecimiento. Entonces, por un lado, hay una obra hito que es Campesino de los Andes, hay otra obra hito que es donde ya se ve el paradigma, el giro epistémico, que es la violencia en Colombia, porque es la primera vez, un texto que escribe con Eduardo Umaña Luna y Monseñor Guzmán, y es la primera vez que se muestra cómo es la violencia desde el establecimiento. Es muy importante, y eso les costó a ellos pues persecución, etcétera, etcétera. Mostrar esas formas de cómo se posiciona la oligarquía. Él habla de esas causas, de la grieta, esos agrietamientos de la violencia, y cómo en esos agrietamientos de la violencia, de una u otra forma, se han venido mirando cómo se puede neutralizar o cómo se puede transformar esas grietas. Entonces, la violencia en Colombia. Un texto que también es muy importante es La subversión en Colombia, por toda la reflexión que él hace de la categoría de lo que implica la palabra subversión, y lo subversivo pues puede ser vía armada, es una opción, pero también, además de lo subversivo vía armada, es subvertir el orden establecido, y ese subvertir el orden establecido desde expresiones de resistencia. Y cuando desde el arte, todo lo que ustedes ven acá, todos estos murales, lo que están haciendo hoy de resignificar el de las cuchas tienen la razón, es una forma de resistencia. Fals sigue siendo vigente. Y hay una propuesta bien interesante porque es precisamente desde el arte que es una expresión de la resistencia. No voy ni en la mitad, espera un momentico. Entonces, entonces, entonces como ya me dice, yo hasta ahora estaba impulsándome, hasta ahora estaba en el impulso, pero entonces ya por razones de tiempo, entonces quiero, porque me queda el legado
una discusión que es actual en que es el ordenamiento territorial y que está vigente. Todos los debates de Orlando Falborda en este momento están siendo vigentes, el tema de la democracia radical, pero bueno, todo eso queda entre el tintero, ¿sí? Porque pues así a la velocidad no se puede plantear la investigación, acción, participación. Entonces voy a permitirme a leer 10 puntos, 9 puntos que hemos encontrado en la reflexión que hemos hecho sobre Falborda, Alfonso Torres, Nicolás Herrera y yo, entonces que hemos venido conversando como unos puntos transversales de lo que sería el legado de Orlando Falborda. Por un lado, la comprensión de la realidad campesina, lo que hablábamos de esos sujetos alternos, la visibilización de lo campesino, entonces no se les olvide que Orlando visibiliza o los campesinos de la región cundiboyacense o las expresiones de resistencia en Historia Doble de la Costa, ¿sí? Entonces, en los 4 tomos. 2. En ese sentido, para Orlando Falborda es muy importante la valoración del etos campesino o de los etos de los sujetos que tradicionalmente han sido invisibilizados, la cultura, sus praxis, etcétera, etcétera. Y hay una premisa importante y es cómo desde lo popular se puede hacer ciencia, que es una reflexión permanente en Orlando Falborda. Ya lo había hablado del nacimiento en la sociología, en las ciencias sociales, la promoción de lo popular participativo, la autonomía partiendo del reconocimiento de los saberes, la creación, la fundamentación epistemológica y metodológica de la investigación, acción, participación, que hubiera sido interesante hablar de la IAP, pero eso así no se puede. Y las bases conceptuales para el ordenamiento territorial, la revaloración de lo propio, de los saberes colectivos, el tema de la autonomía, el cuestionamiento a esas visiones eurocéntricas, coloniales, patriarcales, elitistas, eso. Y la construcción de saber popular, el fundamento de saber popular. Pero hay 2 que hemos encontrado a raíz como, digamos, ese fue un documento de diciembre y de aquí para acá, siguiendo reflexionando, hemos encontrado 2 elementos más que nos faltó ahí ubicarlos. Y es el tema de la memoria, el tema de la cual no voy a hablar para que hables, ¿cierto? Pero la recuperación de la memoria crítica y de la memoria colectiva nos quedó aquí pendiente. Y pues todo el fundamento para lo que es el pensamiento crítico. Entonces, por eso esa es la razón de ser, de estar aquí en la universidad y de estar en este evento. No obstante, hay un proyecto de ley del senador Robert Daza que está planteando todo lo del pensamiento crítico y uno de los gestores del pensamiento crítico que él ubica, de los impulsores del pensamiento crítico, pues están Camilo Torres Restrepo, ¿sí? Orlando Falborda, Eduardo Umaña Mendoza, Eduardo Umaña Luna padre, Eduardo Umaña Mendoza, Alfredo Molano, creo que estos autores para ustedes no son desconocidos, Tila Uribe y nuestra Lolita Sendales, que han venido, son semilla del pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico en una universidad? Pues el pensamiento crítico, hay que hacer pedagogía de pensamiento crítico, que es interpelar, cuestionar esas narrativas que vienen del establecimiento, ¿sí? De construirlas y transformarlas, porque el concepto de la acción transformadora es una constante en Orlando Falborda. Voy a hablar brevemente del centenario. Bueno, digamos que la Universidad Pedagógica pasó una propuesta para declarar el 225 el año Falborda del natalicio. El 11 de julio se cumplen 100 años del natalicio del maestro
Orlando Falborda. Esta propuesta es una propuesta que se ha venido pensando desde hace 2 años y que la hemos venido materializando desde el año pasado, desde julio. Entonces, por un lado está toda lo que refiere aquí a la Universidad Pedagógica, una propuesta que se presentó ante el Consejo Académico y fue aprobada y que ya el rector ha venido visibilizando en diferentes espacios, en diferentes medios. Estamos articulando, proponemos articular las facultades y nuestro IPN. De hecho, el IPN ya se articuló y estamos trabajando unos fragmentos de la violencia en Colombia para trabajarlo con los estudiantes de sociales de 10º y de 11. También estamos, para los chicos que, por ejemplo, de pronto no tienen práctica o algo, pues ahí les voto ahí porque este es el sentido. Con la profesora de lengua castellana vamos a impulsar el periódico y que uno de los periódicos sea la columna sobre Orlando Falborda, ¿sí? Y con la profesora de arte del pedagógico también estamos mirando todas estas propuestas artísticas. Ya nosotros tenemos el antecedente de cuando se hizo el centenario de Paulo Freire, también el pedagógico tuvo una actividad importante. En lo que refiere, pues, de participar en revistas, para el caso de la revista de la licenciatura Polifonías, pero también hay otra revista, la revista Folios y la revista de Educación, en donde también, pues, pensamos que se participe. Y hay la cátedra Falborda, la electiva Falborda, que se plantea para el próximo semestre, apoyar el 6º encuentro de educación popular, ¿no, profesor Quiques? Ya es el 6º encuentro donde una mesa será Falborda. Pero también tenemos una propuesta que son los recorridos en las rutas falbordianas. Tenemos 2 puntos que tienen que ver con la obra de Orlando Falborda. Un punto es de la región cundiboyacense, hemos venido haciendo las relaciones con Saucío y porque en la vereda de Saucío, de Chocontá, pues nada menos ni nada más que se fundó la primera escuela, ¿sí? Porque siempre lo educativo juega un papel importante en FALS, como lo decía al principio, que es un espacio que se quiere declarar patrimonio inmueble y la primera junta de acción comunal que les conversaba ahí con Camilo Torres. Hay archivos de Camilo Torres y hay archivos de FALS, hay fotografías, entonces ese es un punto central para nuestro recorrido. Y hay un segundo punto que tiene que ver con puntos hito de Historia Doble de la Costa. Entonces, arrancamos, voy a leerlo, ya no desarrollo cada punto, porque quería comentarles el por qué cada punto, pero ya no alcanzo. Pero empezamos por Barranquilla, pues porque Falborda era barranquillero. Montería, pues hay nada menos ni nada más que está el archivo del Banco de la República de Montería, ¿cierto? Y tenemos una de las personas que aún vive, que es Víctor Negret, que estuvo participando con Orlando Falborda en la Fundación Caribe y que ha cedido todo el archivo fotográfico, de los cuales nosotros tenemos algunas fotografías que hemos visibilizado en nuestros seminarios. Esa fotografía que usted ven ahí abajito de Falborda es una de las tantas fotografías de ese archivo. El Banco Magdalena, San Martín de Loba, pues por todo lo que de la Historia Doble de la Costa y porque ahí nos va a recibir el hermano de Fals, Alfredo Fals, el hermano negro de Fals. Entonces, en esas rutas es encontrar como los lugares hito de la memoria y en lo posible, pues digamos, hacer documentales, propuestas. Y hay un evento central que es el evento de Claxon, no puedo irme sin el evento de Claxon, que se va a hacer del 9 al 12, el Consejo de Ciencias Sociales, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
La pedagógica hace parte de Claxo, ahí están al frente la profesora Piedad y el profesor Alfonso Torres. En este evento de Claxo, pues tenemos, este se está impulsando a través de la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, pero nosotros también tenemos, vamos a hacer una jornada con los internacionales aquí en la pedagógica, donde la conferencia es Falborda hoy. Y pues por la línea de la educación popular, pues nos interesa el diálogo de saberes con los educadores populares que se está pensando de Falborda hoy. Y paralelo a ello vamos a traer una muestra fotográfica que se presentó el año pasado en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Nacional, y la vamos a traer aquí a la pedagógica, que es Falborda y el trabajo de campo. Eso es lo que hemos pensado, las publicaciones, los seminarios. Esas actividades las estamos articulando, no todas, con el Comité Nacional de Orlando Falborda, donde hacen parte varios colectivos, varias organizaciones que se denominan falbordianas en su praxis o que su horizonte político, digamos, se identifican con Falborda. En esta perspectiva, digamos que hay varios seminarios, pero quiero señalar que de esa articulación tenemos uno que es nacional y otro de carácter internacional. Entonces las jornadas camilistas, que estas son las terceras jornadas camilistas, ¿sí?, que son de carácter latinoamericano, ¿sí?, se va a hacer el próximo sábado, y vamos a poner a dialogar a Orlando Falborda con Camilo Torres Restrepo. Creo que ya no nos da el tiempo para hablar más, dicen que me excedí mucho. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un agradecimiento al colectivo pedagógico Ruta por la Memoria, por la invitación, y a todas las colectivas y colectivos organizados de la Universidad Pedagógica Nacional. Frente a la primera pregunta de cómo el legado de Falborda y la IAP siguen transformando la educación, la memoria histórica y las ciencias sociales en Colombia, yo creo que esa pregunta de alguna manera sintetiza varias de las relaciones que problematizó en su momento el maestro Falborda. ¿Qué tipo de relaciones problematizó? Ya lo decía la profesora Patricia, la relación entre ciencia y colonialismo intelectual, la relación entre saber popular y saber científico, y también la relación entre compromiso político y conocimiento, ¿sí? La pregunta es muy amplia, Dylan, digamos, sobre todo porque la obra del maestro Falborda, lo que se ha escrito de él y sus repercusiones en América Latina y en Colombia, pues es muy amplia para sintetizarla en 5 minutos. Pero digamos que parto de reconocer como los temas de la obra sobre los que giró Orlando Falborda y el pensamiento de él, que fue la cuestión agraria, que ya lo señaló la profesora Patricia, la violencia política, la relación ciencia y praxis, y en último lugar la subversión. Entonces yo me voy a permitir resaltar para esta pregunta los 2 elementos finales, o sea, la relación ciencia-praxis y lo que significa subvertir en la perspectiva falbordiana. Y entonces allí voy a destacar, solo a manera de destacar, 3 ideas fuerza. 1, el legado de Falborda sigue vigente en la perspectiva de construir un tipo particular de ciencia. Esa es la primera idea, que tiene que ver con que hay que construir un rigor teórico y metodológico en el que los saberes populares,
en el que los saberes propios y en la que la participación directa de las comunidades haga parte de los procesos de construcción de conocimiento y de transformación social. Es la primera idea que quiero compartir. La segunda idea fuerza tiene que ver con reconocer que en el legado del maestro Falsborda hay un compromiso con su época, con su tiempo, con los problemas fundamentales de la sociedad que le tocó vivir al maestro Falsborda, y en ese sentido, tanto la vida y el ejemplo de Falsborda como de quienes de alguna manera hemos seguido de distintas maneras, porque es también reinventar sus aportes, hay allí dos elementos que siguen vigentes: una incansable labor de proponer alternativas de fondo de transformación social a los problemas de su época. Por eso el maestro habló del socialismo raizal, que venía muy en sintonía con la propuesta que traían dos pensadores peruanos como José María Artigas y Mariátegui, José Carlos Mariátegui, que ellos hablaban del socialismo indoamericano o el socialismo incaico. Pero la virtud del pensamiento de Orlando Falsborda era buscar una sociedad que pudiera dejar atrás las profundas desigualdades sobre la base de la historia y la cultura propias nuestras, del conocimiento, la cultura, los saberes, el trabajo, la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, negros, palenqueros, raizales, los campesinos y los colonos que dieron sentido a un proyecto de nación. Esas dos ideas fuerza se van a complementar con una última, y con esto cierro, y es: necesitamos hoy seguir construyendo un pensamiento crítico, emancipador, un pensamiento, como le llamaría Falsborda, comprometido, que se contraponga al colonialismo intelectual, y para eso es importante la relación que él planteó desde un comienzo, la relación entre el sentir, el pensar y el actuar, y la relación, como decía antes, entre el trabajo comunitario, social y político y el trabajo académico. Y por supuesto, la idea de que en los saberes populares está la posibilidad de entender y de transformar el mundo que habitamos. Listo. Bueno, a mí me gustaría enfocarme principalmente en dos cosas que ha dejado el legado de Falsborda, y es primero a la formación de maestros y maestras, y es que cuando nos pensamos en la educación y más en una profesión como es la profesión docente, que además no está reconocida como profesión en el país, es pensarnos también que somos maestros y maestras investigadores e investigadoras, y eso es bien importante porque nosotros no somos solo profes para un colegio en Chapinero. Nosotros vamos a trabajar con comunidades rurales, nosotros vamos a ir a colegios que quedan en diferentes partes del país, y eso nos implica pensarnos lo que es el proceso educativo desde un proceso colectivo, pero también desde una perspectiva contextualizada y desde una perspectiva crítica y reflexiva, que era lo que nos venían comentando. Y la segunda idea fuerza que me gustaría abordar, que tiene también conexión con la primera, es la memoria histórica. Y es que la importancia de la memoria en estos procesos recae en evitar la apropiación y la legitimación de discursos concretos dados desde instituciones. Y ya no hablamos solo desde un proyecto nación y solo instituciones educativas como lo pueden ser las propias universidades, sino que la memoria también se construye con los de abajo y desde abajo. Eso implica que también debemos poner en tensión los discursos que se nos ha dado toda la vida y que también como profes incluso puede que estemos reproduciendo cuando llegamos a las aulas o cuando llegamos a los territorios a trabajar con la gente. Creo que es bien importante para las ciencias sociales también y para las ciencias humanas que tengamos en cuenta que no podemos hacer conocimiento desconectado de la realidad social. Entonces, siento que esa es una de las cosas que más aporta Falsborda desde la investigación y acción participativa, y es que hay un compromiso ético y político al momento de trabajar desde la educación. Y por cuestiones de tiempo me voy a saltar a la segunda pregunta directamente, y es ¿cuáles son los desafíos que tenemos ahorita
para la implementación de la investigación y acción participativa con las comunidades, pero también para evitar el extractivismo intelectual. Y yo creo que uno de esos grandes desafíos, más allá de la superación jerárquica, y es que somos investigadores para y por la gente, ¿sí? No, yo soy la investigadora que sabe todo acerca de todo cuando llega a un territorio, cuando llega a un colegio, eso es mentira. Pero una de las cosas que le apuntamos desde la ruta de la memoria es, primero, hacer una devolución real y accesible de ese conocimiento. Y es que trabajamos con 9 familias alrededor de la construcción de 9 relatos biográficos de un memorial que tiene todo el sentido frente al conflicto armado y la violencia sociopolítica que ha impactado a la universidad pedagógica, pero el memorial por sí solo no puede hablar y no dice nada si no sale de la pared en la que está plasmada. Entonces el desafío es cómo hacemos para que ese memorial y esas herramientas pedagógicas charlen con aquellos que no pueden ingresar a la universidad, que charlen con colegios, que charlen con territorios. Esa es la verdadera labor investigativa como docente también, y es cuáles son esas herramientas que nos vamos a pensar para poder dialogar con los contextos. Y otra cosa que hacemos también y que es muy importante desde la investigación y acción participativa es que la memoria es también un acto de resistencia. Y es también un acto a la instrumentalización que se hace con estos familiares, con estas víctimas, que no solo se da al interior de la universidad pedagógica, sino que se da por todo el país. ¿De qué nos sirve tener un memorial a 9 víctimas si hoy las familiares de estas víctimas no pueden ingresar de manera orgánica a la universidad pedagógica como si no hicieran parte de una comunidad universitaria? No digo que sea siempre, no digo que sea en todos los casos, no digo que esta rectoría no esté tratando de que esas cosas cambien, pero es un hecho que hoy la gente se quiere acercar a una universidad pública y le piden un ingreso, le piden una cédula de identificación, le piden un carnet, como si esto no fueran aulas abiertas, si no fueran aulas públicas, lo cual también implica preguntarnos qué es lo memorable, pero también para quiénes hacemos memoria y con quiénes hacemos memoria. Entonces yo lo dejaría por ahí. Bueno, ya Vanessa se nos adelantaba a esta segunda pregunta, que tiene todo un contexto, y es que el habitar la universidad pedagógica, el habitar la universidad pública, nos habla de unos retos y unos desafíos específicos, que si bien en algunas licenciaturas se abordan más que en otros, es una realidad que ocurre. Por ejemplo, el extractivismo investigativo, el para quién estamos investigando, que es una pregunta que siempre nos debe estar rondando, más allá del qué investigamos, para qué investigamos. Orlando Falsborda nos propone en uno de los pilares de la investigación acción participativa es ¿para quién investigamos? ¿Sí? Y si nos preguntamos para quién investigamos, es cómo devolvemos también esta información. Y es una pregunta que en las 5 facultades de la Universidad Pedagógica deberíamos estarnos haciendo. ¿Para quién estamos investigando y cómo devolvemos esa información? Y entonces quisiera preguntarle a la profe Patricia, al profe Jimmy, ya Vane se nos adelantó, que de pronto pensáramos en un desafío que podamos desarrollar que enfrenta tanto la educación popular, la investigación social en el país en el que estamos viviendo y cómo podemos garantizar el poder trabajar para superar ese desafío. Vamos a tener de 4 a 5 minuticos para la respuesta. Profe Jimmy. Bueno, no, yo creo que yo parto de una idea central en la obra y en la acción política de Falsborda, y es que no es posible construir el socialismo raizal, no es posible ejercer la democracia radical, no es posible hacer IAP si no entramos en contacto directo con la realidad que decimos querer conocer y transformar. Esa es una idea clave que implica desmontar parte de lo que ha significado la universidad y el pensamiento neoliberal, porque eso sería lo primero que habría que preguntarse como desafío. ¿Qué nos deja? ¿Cuál es el efecto de 30 años de un modelo económico e ideológico en nuestras mentes, en nuestras relaciones sociales y en la universidad? Y seguramente allí el desafío es entender nuestra época, como lo hizo en su momento el maestro Falsborda. El desafío allí es seguramente entender algo que debe pasar de un discurso a
una cotidianidad por construir una alternativa diferente, y es: ¿qué es eso de la universidad mercantilizada? ¿Qué es eso del capitalismo cognitivo? ¿Qué es eso del colonialismo intelectual? Porque requerimos realmente dotarnos de una alternativa epistémica, así como también fortalecer nuestras luchas políticas y sociales para poder construir un camino alternativo al neoliberalismo. Entonces yo creo que uno de los desafíos está también volver a la obra de Fals Borda, como de otros y otras intelectuales, y leerla a la luz de los problemas del presente. Leerla, cuestionarla, interrogarla a la luz de las situaciones que se han transformado, pero que hoy demandan que actuemos sobre un presente que no se ha terminado de transformar, la posibilidad de hacer una ciencia nueva. A mí me llama la atención mucho lo que está pasando a nivel global y local, que en última lo que están mostrando es la crisis de un patrón civilizatorio, que lo que está poniendo en evidencia es cada vez más, lo decían al inicio y lo decías tú, Dylan, el ascenso de visiones negacionistas de la historia, de la memoria, supremacistas, que entre otras cosas apuestan a una limpieza étnica, como está sucediendo en Palestina o en el Kurdistán, pero que seguramente tiene que ver también con los pueblos y las tradiciones de América Latina. ¿Qué tendríamos que decir como científicos sociales, como científicas sociales, como académicas o como intelectuales mejor preocupados por construir una sociedad distinta ante la crisis climática y ante el extractivismo no solo intelectual, sino ambiental, la depredación de las formas de vida? Yo creo que ahí está la posibilidad. Y el último desafío, que también está en la obra de Fals Borda, y es que cualquier propuesta o proyecto social, político, intelectual, comunitario, se hace sobre la base de la organización. No es posible hacerlo de otra manera. Necesitamos renovar nuestras formas organizativas, nuestras formas de comunicación, nuestros repertorios de lucha, que se actualicen a los tiempos que corren, pero que también nos permita hacer cada vez más conciencia que sin la fuerza y la potencia organizada no va a ser posible ningún cambio. Termino, si me permiten, con la frase de un mural que da a la cara de la carrera 11 y que creo que hay que actualizar, que es un mural de Ernesto Guevara de la Serna, y que hay que también poner en tensión. Yo lo diría de esta manera: que la universidad se pinte de negro, que se pinte de mulato, no solo entre las estudiantes y los estudiantes, sino también entre profesores, trabajadores, que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de indígena, de mujer, de disidente sexual, de vendedor informal, de artista popular, de inmigrante, que se pinte de violeta, de rojo, de arcoíris, que se pinte de pueblo digno y rebelde. Muchas gracias. Qué bonito. Bueno, a mí me cuesta trabajo con el tema del tiempo, entonces estaba mirando de lo que había dicho Jimmy, que nos repetía y que podía reforzar, ¿cierto? Que podía ampliar, porque es muy concreto Jimmy, pero creo que ahí es muy importante cuando Orlando Fals Borda habla de la investigación, acción, participación, y de lo que se venía conversando, pensar el sentido político de la investigación, no solamente el qué o con quiénes, sino el para qué. Y el para qué nos está poniendo un lugar en la transformación. Entonces, esa categoría de la transformación, digamos, tiene dos connotaciones importantes. En el marco en el que Fals hace la investigación, acción, participación en los 70, pues ese concepto de la transformación básicamente era cambiar de forma estructural, ¿cierto?, todas las relaciones del establecimiento. ¿Sí? Esa es una. Pero
también esa palabra, esa categoría de transformación se ha venido transformando. Y esas transformaciones, y a mí me parece ahí muy lindo lo que dice Paulo Freire, de pensar esas utopías, pero esas utopías viables, lo posible, ¿sí? Lo posible que podemos transformar. Y en esa perspectiva, por eso insistimos en lo pedagógico. Entonces, la transformación está desde la transformación de los sujetos. Si después de la educación popular y después de hacer un proceso de IAP no salimos transformados, no hemos hecho nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos transformando de las instituciones en sentido general de nuestros procesos organizativos? Por eso hay dos hermanas de la investigación, acción, participación, que es la sistematización de experiencias, ¿cierto? Y la recuperación colectiva de historia. Entonces, fundamentalmente lo que busca es la transformación, la acción transformadora. Dos, me parece muy importante toda esa propuesta que hace Orlando Falborda con la Fundación Caribe y todo el equipo, y es que todo el tiempo ellos estuvieron pensando en la devolución sistemática. Y la devolución sistemática incluye todos los públicos. Entonces, por ejemplo, en Orlando Falborda, permanentemente de su producción, no solamente está lo de los 4 tomos, sino en la medida que él iba avanzando en los procesos, por ejemplo, de recuperación de memoria, de los procesos de resistencia de la NUC, él iba publicando. Pero esa publicación va para diferentes públicos, ¿cierto? Para públicos muy especializados, y por eso también la forma como él devuelve son los congresos de investigación, acción, participación, los encuentros de sociología, etcétera, etcétera, pero también para un público más específico que es en la revista Alternativa con García Márquez, y cuando rompe con García Márquez la Alternativa del Pueblo. Pero esa devolución no se queda solamente para el discurso académico, que es lo bello de Fals, sino la forma como se devuelve es a través de los talleres, ¿sí? Los cursillos de formación y el arte. Entonces, con Ulianov, Chalarcá, por ejemplo, a través del arte, que son construcciones de cómics colectivos donde están expresando las formas de resistencia de las luchas campesinas. Entonces, ahí es muy importante porque la participación no es solamente, y esa palabra que tú estás diciendo, Dylan, es muy importante, porque yo puedo hacer con los sectores populares, ¿sí? Pero eso no garantiza que yo le esté devolviendo y los esté transformando, ¿sí? Entonces, esas herramientas, por ejemplo, que se piensa Orlando Fals, los cursillos, desde las narrativas populares, desde herramientas que utilizamos mucho desde la educación popular, son herramientas para la devolución. Piensen en los años 80, los índices de analfabetismo, y entonces para devolver la investigación. Entonces me parece que eso es un elemento. El arte juega un papel muy importante en la obra de Fals y es una herramienta para la devolución. Y la devolución depende de los sujetos, ¿cierto? Y por eso, en la línea de lo que estaba hablando el profesor Jimmy, pues situados, contextualizados y respetando sus epistemes, visibilizando sus epistemes. Sí, yo creo que para no agregar mucho ahí, yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la academia es la misma academia. Es decir, hoy las universidades tienen profesores y profesoras que llevan prácticas abiertamente extractivistas y abiertamente coloniales, y esos profesores y profesoras también enseñan a hacer investigación de la misma manera. Entonces yo creo que también es momento para las academias, para las universidades, pensarse de forma activa cómo contrarrestan este tipo de hechos. No sé si hablar de una academia activista o de un activismo académico, no sé si sea demasiado, no sé si sea posible, pero sí pensarse que las academias deberían funcionar con unos ejes éticos y políticos básicos que debería ser la devolución para la gente.
que debería ser la accesibilidad de conocimiento, que debería ser hacer conocimiento con y para las personas. Creo que uno de los grandes desafíos es que los propios investigadores aún no acaban de romper las formas más tradicionales de investigación, y creo que eso también es labor de nosotros y nosotras. Y la construcción de los conocimientos de forma colectiva, ¿no? Las epistemes colectivas. Bueno, yo creo que nos podríamos quedar aquí unos buenos días agregando y siguiendo la conversación en torno a ese legado de Falsborda. Gracias a la vida tendremos todo un año para estas conversaciones, estas discusiones que son tan necesarias, pero que también es necesario que se salgan quizás de los círculos en los que siempre se encuentran estas conversaciones, ¿sí? Que quizás se enclaustran muchas veces en la licenciatura o en algunos espacios académicos, y que tiene que salir, que tiene que ir a buscar esas otras personas que quizás de forma inconsciente o de forma plenamente consciente caen en estas prácticas, como denunciábamos hoy, de extractivismo investigativo. Y podríamos entonces, con una sola palabra, tratar de resumir esto que hemos conversado, que es esa respuesta a los desafíos, y es que debe haber una universidad, debe haber una academia comprometida, ¿sí? Debe estar comprometida, pero no en el compromiso escrito de un acuerdo, como digamos los acuerdos de rectoría, sino un compromiso verdadero, un compromiso comprometido en acción. Así como el padre Camilo Torres nos hablaba de ese amor eficaz en la eficacia del accionar, ¿cierto? Del verbo, del hacer, también debe ser una academia que está comprometiéndose constantemente con algo que es la transformación de la sociedad. Y nosotros, como educadores y educadoras en formación, como muchos de nosotros que venimos de espacios populares y que seguimos en los espacios populares, seguir apostándole a la transformación de la sociedad a través de la educación. Por último, nosotros tenemos un colectivo que se llama Ruta a la Memoria, que trabajamos en la reconstrucción de los relatos de vida de los 9 compañeros del memorial, y que seguimos en esa búsqueda de seguirnos preguntando cómo devolver la información. Entonces, a lo largo del año estamos realizando distintas actividades, festivales, tomas artísticas, pintas de murales, y es invitarles a que durante este año falsbordiano no perdamos la mirada en la importancia de la memoria en el contexto actual en el que estamos, de censura al muro de las cuchas tienen razón, de censura a los muros de la Universidad Pedagógica Nacional, como el del compañero Eduardo Lofner y el compañero Carlos Alberto Pedraza Salcedo, y es que nos pensemos y estemos constantemente trayendo a nuestras memorias no solo el hecho de sus vidas, sino también el hecho de esas luchas que les abordan, que a ellos mismos les hicieron pensarse tantas veces la educación, y que a nosotros nos debe seguir haciéndonos pensar cómo transformamos la realidad. Solo de esta forma estaremos sentipensando como el gran Orlando Falsborda tantas veces lo hizo. Muchísimas gracias, y bueno, nos seguimos viendo a lo largo de este año. Muchas gracias.